Que el Señor bendiga a cada uno en esta mañana. Estamos alegres en la presencia bendita del Señor. Aprendiendo de su palabra, a eso hemos venido. El Señor nos ayude para poder meditar en su palabra. Que el Señor nos bendiga a todos y que este momento lo aprovechemos al máximo para poder aprender de la palabra y regresar a nuestro hogar, a nuestro lugar, satisfechos, ¿verdad? Glorificando el nombre del Señor, nutridos con la bendita palabra de nuestro Dios. Señor, bendiga a cada uno de los presentes y también a nuestras hermanas que están con nosotros, el Señor las bendiga. Que el Señor bendiga también a los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Bueno, vamos a seguir en la meditación de la palabra, como usted y yo hemos escuchado este tema principal, ¿verdad? Este tema importante, principios bíblicos de interpretación, el tema general. Y ya hemos escuchado el principio de la interpretación en contexto. Y con la ayuda del Señor quiero compartir con usted principio de la contradicción aparente. Le repito, principio de la contradicción aparente. Ahora pensemos, hermanos, ¿será que se contradice la Biblia? ¿Será que el Señor, a través de su Santo Espíritu, se contradice Él mismo en su palabra? ¿Verdad que no, verdad? El Señor no se contradice. La Biblia no se contradice, se complementa. Pero entonces vamos a hacer algunas aclaraciones. Y vamos a usar unos ejemplos bíblicos de pasajes que aparentemente se contradicen. Pero no hay contradicción. Por eso, hermano, vamos a prestar atención a la palabra, porque si no, en vez de salir edificados, vamos a salir confundidos. Y usted va a ir a decir otras cosas que no son. Y yo puedo decir otras cosas que no son. Por eso vamos a ser guiados a través de la palabra. Vamos a ver el primer ejemplo. Con la ayuda del Señor, abramos nuestra Biblia en Génesis capítulo 15. Y este ejemplo, oiga, este ejemplo se trata del tiempo que duró la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. De este ejemplo vamos a ver. Ya encontró capítulo 15 de Génesis, versículo 13. Lo leemos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida. ¿Cuántos años dice? 400 años. Veamos. Aquí ya está el primer texto, ¿verdad? Vamos a ver el segundo pasaje bíblico. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 40. El tiempo que los hijos de Israel
habitaron en Egipto fue 430 años. Gracias al Señor por su palabra. ¿Se contradice la Biblia? Hermanos, ¿se contradice la Biblia? No, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo está? ¿Cómo vamos a darle la correcta interpretación? ¿A quién le vamos a creer? Aquí está el Señor hablando a Abraham. Y le dice el Señor a Abraham, le promete y le dice a través de la palabra, como hemos leído, que el pueblo, que su familia, que su descendencia iba a ser esclavizada, iba a ser oprimida 400 años. Y ahora Moisés, por el Espíritu Santo, dice que son 430 años. ¿A quién le vamos a creer entonces? Es esta la aparente contradicción. Alguien podrá decir, bueno, si es de que el Señor dice una cosa y Moisés es inspirado por el Espíritu dice otra cosa, se está contradiciendo. No se contradice. ¿Cómo entonces vamos a darle la correcta interpretación? En el capítulo 15 y versículo 13, donde Dios nuestro Señor le habla a Abraham y le dice que ellos iban a ser esclavizados 400 años. El Señor es fiel y no miente, y le dijo la verdad. Cuando Moisés, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribe este texto y dice que los hijos de Israel habitaron 430 años, fue el Espíritu de Dios que guió y dijo la verdad y no miente. Entonces, no se trata de creerle solamente al Señor o creer solamente a lo que Moisés dijo, sino se trata en creer los dos pasajes bíblicos, porque los dos son palabra de Dios. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar correctamente? Solo le voy a mencionar en el capítulo 47 de Génesis y el versículo 5 y 6. Ahí nos habla la palabra del Señor que los israelitas, ¿verdad?, que Jacob con su familia llegaron a Egipto. Y bueno, usted y yo ya sabemos la historia, ¿verdad? Llegaron a Egipto. Hermanos, pero cuando ellos llegaron a Egipto, ¿inmediatamente fueron esclavizados o no? Fíjense que cuando ellos llegaron a Egipto, inmediatamente no fueron esclavos. Fueron bien recibidos. A tal grado que el faraón le dice a José, llévate los carruajes y hay que ir a traer a tu familia. Y los fueron a traer. Ellos vivieron allí en Egipto como ciudadanos legales. Estaban legalizados. Tenían el respaldo del faraón. Gozaban de los privilegios, de los beneficios, de tal manera, hermano, que fueron colocados en la mejor tierra, ¿verdad? En la tierra de Gosén. Eran felices, no estaban esclavizados. Entonces,
La correcta interpretación es de que ellos vivieron 30 años tranquilos, felices, con todos los privilegios, gozaban de todo, tenían la aprobación del rey, estaban tranquilos. 30 años vivieron felices. Pero cuando muere el faraón y viene el otro, el sucesor, este otro faraón ya no conoce a José. Y ahora el pueblo de Israel es esclavizado. El Señor está cumpliendo su palabra. 400 años fueron esclavos. Pero aquí dice, 430 años habitaron en Egipto. Ahora sí hemos entendido, ¿verdad? La palabra. ¿Verdad que no hay contradicción? Es verdad que habitaron 430 años. Habitaron 430 años en Egipto. Pero fueron esclavos 400 años. Entonces no hay contradicción, ¿verdad? Sí lo entendimos, ¿verdad? Quedó claro, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a pasar a otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo con aparente contradicción. El segundo ejemplo se basa en el linaje de Jesús, la descendencia de Jesús. Veamos qué nos dice la palabra. San Mateo capítulo 1 vamos a leer. Mire qué importante es poder escudriñar la palabra del Señor. Salimos de muchas dudas. San Mateo capítulo 1, versículo 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Como nuestro ejemplo se trata del linaje de Jesús, aquí nos está diciendo la palabra del Señor a través de este evangelista que el linaje de Jesús llega a David. Aquí dice, Isaí engendró al rey David. Y oiga cómo sigue diciendo, y el rey David engendró a Salomón. Nos está diciendo San Mateo que el linaje de Jesús llega a David por medio de su hijo Salomón. Sí está claro, ¿verdad? Ahora veamos el otro texto, Lucas capítulo 3. Quiero leer el versículo 23 y dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Versículo 31. Hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de
Natán. Oiga, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón. Gracias al Señor por su palabra. Lo que debemos de notar aquí en el versículo 31, oiga cómo llega el linaje de Jesús a David. Hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David. San Lucas nos está diciendo que la descendencia de Jesús llega a David por su hijo Natán. Y San Mateo nos está diciendo que la descendencia de Jesús llega a David por su hijo Salomón. Ya nos damos cuenta, ¿verdad?, de la aparente contradicción. Entonces, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Será Mateo o será Lucas? Los dos, ¿verdad? Los dos están diciendo la verdad. Pero entonces, hermano, ¿cómo es posible de que Mateo dice que la descendencia de Jesús llega a David por medio de Salomón? Y Lucas nos está diciendo que por medio de Natán. Esta es la aparente contradicción, pero no hay contradicción. Recordemos, la Biblia no se contradice. Ahora, ¿cuál entonces es la correcta interpretación? Hermanos, fíjese de que los dos están hablando de la genealogía de Jesús. Pero ¿cuál es la diferencia? Es de que aquí vemos nosotros a la luz de la palabra del Señor. Fíjese de que Mateo está hablando del linaje de Jesús que llega a David por su hijo Salomón. Y cuando él está mencionando que llega a través de su hijo Salomón, es porque se está refiriendo de la descendencia de José. Por medio de José, que era reconocido como padre de Jesús, ¿verdad? Era considerado legalmente como el padre de Jesús. Entonces, a través de la familia de José, llega a David por medio de Salomón. Y cuando Lucas nos dice que es por medio de Natán, está hablando, nos está mencionando el linaje de Jesús a través de María, la madre biológica. De las dos familias está hablando, ¿verdad? Entonces los dos están diciendo la verdad. Uno está hablando de la descendencia, San Mateo está hablando de la descendencia de José, que viene por medio de David y Salomón. Y Lucas está hablando de la descendencia de María a través del hijo de David, que es Natán. No se contradice la palabra, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Veamos el tercer ejemplo. San Marcos capítulo 6. Y este ejemplo se basa en la multiplicación de los 5 panes y los peces, los 2 peces. A ver qué nos dice la palabra del Señor. San Marcos, le dije, capítulo 6 y versículo 52. ¿Ya lo encontró? Bueno, dice la palabra de Dios de esta manera.
porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos de corazón. Leo de nuevo el versículo. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Dice que no habían entendido. Se está hablando de ese milagro que Jesús hizo. Aquí nos dice este texto de que estas personas no se impresionaron por ese milagro, ¿verdad? No estaban admirados por ese milagro. No estaban impresionados. Pero ahora veamos qué nos dice San Juan, capítulo 6. Aquí vemos la aparente contradicción. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Gracias al Señor por su palabra. Notemos la diferencia que en donde hemos leído nosotros en el Evangelio de San Marcos, Él nos está explicando que ellos no estaban impresionados. No habían entendido lo de los panes. Y ahora San Juan dice que la gente sí estaba impresionada, ¿verdad? Dice que la gente decía: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces hay un grupo que está impresionado y hay otro grupo que no. ¿A quién vamos a creer? ¿A San Marcos o a San Juan? Seguimos, ¿verdad? A los dos. A los dos están diciendo la verdad. Pero entonces, ¿cuál es la correcta explicación? Cuando nosotros leemos, hermanos, en el Evangelio de San Marcos y nos dice que la gente no habían entendido de los panes, no estaba impresionada. Esto está hablando del grupo de los discípulos. Los discípulos no habían entendido esto. Los discípulos estaban endurecidos de corazón. A este grupo se refiere San Marcos. Pero cuando leemos en San Juan, no está hablando del mismo grupo, sino ahora está hablando de otro grupo. ¿Y de cuál grupo? De la gente que comió, de la gente que se alimentó, de la gente que lo vio, de la gente que lo experimentó. Y estas personas estaban sorprendidas y decían: verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces los dos están diciendo la verdad, solo que enfocados en diferente grupo. Sí entendemos la palabra, ¿verdad? No se contradice, ¿verdad? No se contradice, la palabra se complementa. Qué maravilloso, hermano, es llegar a entender la palabra bendita del Señor. Por eso es importante que nosotros nos interesemos, que nosotros nos preocupemos por meditar en la palabra, escudriñar las Escrituras, para poder sacar la claridad de ella y no caer en el error, porque alguien nos puede llevar a un error aún con la misma palabra, si nosotros no la sabemos discernir.
Pero en esta mañana estamos aprendiendo del Señor. Seguimos con otro ejemplo. Con la ayuda del Señor. Vamos a ver ahora. ¿Cuántos ejemplos ya vimos? Ah, qué bueno, ¿verdad? Yo pensé que ya se habían ido los hermanos. 3 ejemplos, ¿verdad? Ahora vamos con el cuarto. Veamos la palabra del Señor. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, veamos en el capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 5. Ya lo encontró, ¿verdad? Primera de Timoteo, capítulo 2 y su versículo 5 dice de esta manera: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que el Señor nos bendiga con su santa palabra. El Espíritu Santo de Dios, en boca del apóstol San Pablo, está diciendo que hay un solo Dios y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero ahora veamos qué nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. No se nos olvide el texto que hemos leído para ir viendo la aparente contradicción. Capítulo 16 del Evangelio de San Marcos, versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Gracias al Señor por su palabra. El apóstol Pablo dice que el Señor es el mediador, ¿verdad?, entre Dios y los hombres. Aquí la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Marcos que Jesús se sentó a la derecha de Dios. Miren, a la derecha de Dios. Ahora, ¿qué dice San Juan 10:30? Veamos. San Juan, capítulo 10. Y leemos el versículo 30. Mire, un versículo tan pequeño. Y esto lo dijo Jesús: yo y el Padre uno somos. Gracias al Señor por su palabra. ¿Cómo está eso entonces, hermanos? ¿Cómo lo vamos a entender? Mire, aquí está la aparente contradicción, ¿verdad? El Señor dice: yo y el Padre uno somos. Y San Marcos está diciendo de que Jesús, después de que resucitó, se sienta a la derecha de Dios. Ya da la idea de dos, ¿verdad? Uno está sentado y el otro a la derecha, ¿me? Ya da la idea de dos. Pablo dice que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. También da la idea de dos, ¿verdad? Pero si Jesús dice: yo y el Padre uno somos, entonces ¿cómo lo vamos a entender? Ahí nosotros vemos una aparente contradicción, pero la Biblia no se está contradiciendo. Hermano, qué importante es nosotros notar estos versículos,
porque estamos aprendiendo del Señor, ¿verdad? Y que eso sea para nuestra edificación y para la edificación de la iglesia en donde usted y yo, el Señor nos tiene trabajando. Podemos ahora meditar en estos versículos. Aquí, hermano, en estos 3 pasajes bíblicos no hay contradicción, porque, repito, la Biblia no se contradice, se complementa. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a entender? Cuando quiero darle la explicación de lo que Pablo está diciendo, que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Cuando el apóstol Pablo está diciendo esto, no está hablando, ¿verdad?, de 2 personas, sino está resaltando el papel de Cristo como mediador por la humanidad y el único camino para llegar a Dios. Jesús mismo lo dijo en San Juan 14:6, ¿verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Está hablando el apóstol de que Jesús es el mediador por la humanidad y es el único camino que nos lleva a nuestro Dios. Cuando el evangelista San Marcos nos está diciendo que Jesús se sentó a la derecha de Dios, no está hablando que son 2 dioses, sino está hablando, y esta es una expresión para manifestar la autoridad y el honor de Jesucristo. Está hablando cuando Marcos dice que se sentó a la derecha de Dios, está hablando, está expresando, está manifestando la autoridad de Cristo. Y eso el Señor mismo lo declaró. Toda autoridad, toda potestad, todo poder me he dado en el cielo y en la tierra. Él es el que tiene la autoridad. De eso está hablando, no está hablando de 2 personas. Está hablando de la autoridad de Jesucristo. Está hablando del honor. Por eso cuando Pablo escribe a los filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Viene la exaltación, viene el honor, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de nuestro Dios Padre. La autoridad y el honor de Jesucristo. Cuando Juan nos dice que yo y el Padre uno somos, esta expresión nos declara la unidad y la identidad esencial entre Jesús y el Padre y su naturaleza divina. Por lo tanto, en estos 3 pasajes no hay contradicción. Gracias al Señor por su palabra. Vamos a ver otro ejemplo. Está bonito, está interesante, ¿verdad? Poder escudriñar la palabra. Veamos el 5.º ejemplo. Y el 5.º ejemplo se basa
en la visita de las mujeres al sepulcro. ¿Qué día fueron al sepulcro? ¿Qué día, hermano? Dígame, por favor. El primer día de la semana, ¿verdad? No tengamos pena, hermano. Somos uno en Cristo, ¿verdad? Bueno, el primer día de la semana fueron al sepulcro. Pero veamos la palabra del Señor. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20. Aquí nos lo confirma la palabra de Dios. Versículo 1. Leamos muy atentamente, detenidamente la palabra del Señor. Leamos en el nombre de Jesús. Versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Gracias al Señor por su palabra. Repito el versículo. El primer día de la semana, María Magdalena fue, ¿cómo dice la Biblia? De mañana, siendo aún oscuro. ¿A qué hora se empieza a amanecer, hermanos? A ver, los madrugadores. 5 de la mañana, ¿verdad? Sí, el tiempo cambia, pero en nuestro tiempo actual, 5 de la mañana ya empieza, ¿verdad?, a aclarar. Ahora aquí dice que fue aún oscuro. Ya puede sacar usted sus conclusiones, ¿verdad? ¿A qué hora fue María Magdalena y las otras mujeres? Pero ahora veamos la aparente contradicción. Marcos capítulo 16. Capítulo 16 del Evangelio de San Marcos, versículo 1 y versículo 2. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Gracias al Señor por su palabra. ¿Cómo está esto entonces, hermanos? Marcos dice que cuando vinieron al sepulcro ya había salido el sol. Y San Juan nos dice que estaba oscuro, ¿verdad? Ahí está la aparente contradicción. Uno dice que estaba oscuro y el otro dice que ya había salido el sol. Ya no estaba oscuro, ¿verdad? Ya había calor. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Amén. ¿Le vamos a creer a los dos? ¿A los dos? Aquí nos está contradiciendo la palabra. Mire, vayamos a San Juan, capítulo 20, donde estamos leyendo. Aquí vamos a tener la explicación para definir si San Juan dijo la verdad o no, o Marcos dijo la verdad o no. Los dos dijeron la verdad. Entonces, ¿cómo lo vamos a explicar? Dice que fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Entonces, cuando Juan nos está diciendo que era oscuro también cuando fue al sepulcro, él nos está hablando, por él sabemos el momento en que estas mujeres salieron.
salieron. ¿De dónde? Pongámosle de sus casas, ¿verdad? Salieron para ir al sepulcro. Cuando salieron, estaba oscuro. Pero como en ese tiempo no había tuk-tuk, ¿verdad? No había taxi. Era a pie. ¿Y qué distancia habría para llegar al sepulcro? Ahora veamos San Marcos. Dice, versículo 2, 16:2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, oiga, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Dice que vinieron al sepulcro ya salido el sol. Entonces San Marcos nos está explicando el momento, no cuando salieron, sino cuando llegaron al sepulcro. Cuando llegaron, mire, San Marcos dice que estaba oscuro, ¿verdad? Ya salió el sol, perdón. Está hablando cuando llegaron al sepulcro. Cuando salieron estaba oscuro, pero todo lo que caminaron, se fueron, les llevó tiempo, les aclaró y salió el sol. Entonces, San Marcos nos explica el momento cuando ellas llegaron al sepulcro. Ya había salido el sol. No hay contradicción, ¿verdad? No hay contradicción. Mire, la palabra del Señor se complementa. Uno está diciendo el momento cuando salieron de sus casas y el otro está diciendo el momento cuando llegaron al sepulcro. Cuando salieron estaba oscuro, pero ya cuando llegaron ya había salido el sol. Los dos dicen la verdad, porque la palabra de Dios es verdad, es viva y es eficaz. Mis hermanos, gracias al Señor, porque en la Biblia encontramos estas grandes explicaciones. Que en esta mañana, este momento que estamos en la presencia del Señor, sea edificante para nosotros, sea para la gloria de nuestro Dios, y que estas dudas que tal vez teníamos, ahora el Señor nos los ha aclarado a través de su palabra. Gracias al Señor, mis amados hermanos, que el Señor nos bendiga a todos, sigámonos gozando en la presencia del Señor y que Él bendiga su palabra en cada corazón.